Bienvenidos una vez más a un nuevo estudio del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver en el capítulo 10, en los versos 38 al 42, y lo que veremos son las prioridades en el ministerio. Así que oremos. Padre, te damos gracias por ese amor que tienes para con nosotros, por tu misericordia, Señor, y gracias por este momento que podemos aprender de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, y ayúdanos a entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como decíamos, hoy vamos a ver Lucas 10 desde el 38 al 42, lo cual tiene una historia que probablemente es muy conocida para cada uno de nosotros, que es la historia de Marta y de María. Y el tema de hoy es las prioridades en el ministerio. Pero antes de comenzar a leer, solamente como una pequeña introducción, ¿cuál es la definición de prioridad? Se define prioridad de la siguiente manera. Dice ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Estos asuntos son los que en realidad tienen prioridad, ¿verdad? Y la segunda cosa es cosa que se considera más importante que otra. Por ejemplo, alguien puede tener una de mis prioridades es comprarme un carro y trabaja para ello y lo pone como primer lugar y todas las cosas que hace están direccionadas a eso. Tiene que ver, por ejemplo, con algo como ello. Y hablar de prioridades en nuestra vida y en nuestro tiempo es algo muy importante. De hecho, hay tantos libros escritos al respecto, hay conferencias, hay coaches que hablan acerca de esto, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice hoy acerca de las prioridades, pero dentro de una cosa diferente que tiene que ver con el ministerio y como tal también con la vida de cada uno de los creyentes. Y no solamente se trata si usted está sirviendo en un ministerio o no. Esto aplica a la vida de todo creyente, a todo cristiano, el que está sirviendo y el que no está sirviendo, pero principalmente que es el enfoque es a los que están sirviendo como una especie de enfoque especial. Y vamos a ver lo que comienza a decir los versos 38 al 39. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Sabemos por el otro evangelio también de que María tenía un hermano llamado Lázaro, que Jesús era amigo de esta familia. Pero ¿cómo comienza la historia? Comienza la historia con que Jesús iba de camino. Jesús no tenía la intención de ir a visitarlos. Dice, iba de camino y entró a una aldea, y cuando entró a una aldea, entonces fue a recibirle Marta. Ella le recibió en su casa, es lo que dice. Y aquí vamos a entender algo. En los tiempos judíos, el recibirle en su casa no tenía que ver con solo un saludo casual de hola y todo lo demás, sino que tenía que ver con el tema de que se podía quedar a comer, a compartir un buen momento y muchas horas con ella. Y los textos que vamos a analizar los vamos a ver desde dos ángulos, desde las características de los siervos y también características del servicio. Entonces, comenzando por las características de los siervos, vemos que la actitud de Marta era una mujer hospedadora. Esa fue una característica loable de esta mujer, recibir a Jesús en su casa. ¿Y por qué razón? Porque Jesús no viajaba solo también, recuerde eso, él viajaba con los 12, aparte de los 12 iban un montón de mujeres con él que también ayudaban en el ministerio. Entonces había muchas personas presentes. Supongamos que solo estuvieran los 12, entonces eran mínimo 13 personas, pero aparte de las mujeres, tiene que haber sido una gran cantidad de personas. No lo puedo determinar, pero entonces recibirlo en su casa involucra el trabajo de cocinar para al menos 20, 25 personas, lo cual ya es una carga diferente, ¿verdad? ¿Usted se atrevería a invitarle a alguien a su casa sabiendo que tiene que ahora cocinar para tanta gente? Y además Jesús nos fue avisando, no dijo Marta, mañana voy a estar en tu casa a tal hora, sino que él estaba de camino cuando pasó por allí y Marta le dijo, ven Señor, vamos aquí a mi casa. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Jesús iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, iba con sus apóstoles y donde iban, recuerden, ellos recibían la comida que les daba. Y Marta era consciente de que ellos andaban predicando el evangelio y decidió invitarles a comer y decidió bendecirles también con esta comida. Y una de las características, como vimos, del ser hospedador no solo tiene que ver con que se quede a dormir, tiene que ver con poderle recibir en su casa y poderle proveer para alguna necesidad. ¿En qué sentido? Recuerda que en los tiempos bíblicos habían ciertas normas de hospitalidad básicas. Tenía que llegar, lavarle los pies, le daban un vaso con agua, le ungían con aceite por los caminos polvorientos del desierto, uno sudaba mucho, ¿verdad? Entonces todas estas cosas eran parte de las normas básicas de hospitalidad y todo esto tenía que aplicarlo esta mujer. La segunda característica de los siervos es que tiene las
prioridades correctas. Luego nos habla el Evangelio de otra protagonista, en este caso una hermana que tenía Marta, y la hermana se llamaba María. Y aquí es donde comienza un poco del contraste entre las dos mujeres, aunque las dos tienen buenas características para el servicio. Marta era hospedadora, pero en cambio María tenía una cosa diferente. Ella tenía una prioridad en orden. ¿En qué sentido? La Biblia nos enseña de que ella estuvo sentada a los pies de Jesús. Es la única cosa que dice de María en este momento. Estaba sentada a los pies de Jesús y a continuación, ¿haciendo qué? Porque podía estar sentada sin hacer nada, pero Jesús estaba enseñando. Y la actitud de María entonces fue estar lista para ser instruida. Esta es otra característica importante de los siervos, el estar listo para ser instruidos en la palabra, listos para ser discipulados, listos para aprender de la Escritura cada día un poco más, listos para aprender del Señor cada día también un poco más. Estas son características necesarias en la vida de todo creyente, y no solamente en la vida de alguien que va a servir en un ministerio. Tenemos que aprender todos los días del Señor, pero además de aprender, María nos muestra algo más. Estaba sentada a los pies de Jesús y eso implica sumisión a Dios. Porque podemos estar en una iglesia, podemos estar en un ministerio, pero a veces no somos realmente del todo sumisos y obedientes. A veces nos dicen cosas que hagamos, pero que no nos gusta hacer y decidimos desecharlas o simplemente no las queremos hacer. Pero una característica es estar sumisa al Señor. Otra cosa que simboliza el estar sentado a los pies de Jesús es porque tenía fe en Él al saber quién era Él, al saber que las enseñanzas de Jesús eran las enseñanzas verdaderas. De la misma manera, en la Biblia, la palabra nos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, otra característica de los siervos es que aumenta su fe escuchando la palabra de Dios. El sentarse a los pies de Jesús también implica dejar otras actividades para enfocarse en Él. Y esto es una de las cosas importantísimas. En el ministerio tenemos el riesgo de enfocarnos demasiado en la obra del ministerio, pero descuidarnos del tiempo con Dios. Y eso es lo que estaba pasando en esta casa en este momento. María tenía la prioridad de estar enfocada en el Señor, dejando atrás aún cosas que también eran necesarias hacer, cosas que era bueno hacer. A veces llenamos nuestra agenda con demasiadas cosas y no dejamos tiempo para un tiempo de intimidad con Dios. No dejamos tiempo para leer la palabra, orar y para pasar un tiempo a solas con el Señor. Sentarse a los pies de Jesús implica también discipulado, como decíamos. Entonces, el aprender la palabra significa dejarse discipular. Nadie es un buen maestro si primero no es un buen alumno, ¿verdad? Y además, sentarse a los pies de Jesús implica que lo ama. Esta es otra característica importante para todo cristiano, el poder darle la importancia al Señor por amor a Él, no por obligación, no porque viene a la iglesia porque tiene que servir, sino que viene a la iglesia porque ama al Señor. A veces simplemente venimos a la iglesia porque es una costumbre y ya estamos en un ministerio, tenemos que tocar o tenemos que recibir a las personas o la escuela dominical o cosas así, y las personas a veces nos acostumbramos a que ya hacemos una rutina y voy a la iglesia por esto, pero la pandemia nos mostró algo. Muchas veces cuando paramos todas estas cosas se ve quién realmente quería servir al Señor y quién realmente amaba al Señor en este sentido. Y no solamente esto fue algo mundial, ¿no? Entonces en la iglesia en general hubo este fenómeno, mucha gente entonces dejó de asistir y muchas personas que estaban sirviendo no solo dejaron de asistir, sino que también cambiaron sus prioridades, porque como ya no tenían en su agenda el servir al Señor, pero no había el tema del amor realmente a Él. Y esto se manifiesta a través de esa necesidad en nuestro corazón de algo tengo que hacer por el Señor. El verso 40 ahora nos va a enfocar a Marta con uno de los problemas que también suele ocurrir en el ministerio, cuando se vuelve una frustración. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces Jesús tenía esta visita inesperada, ¿verdad? Habían los 12 discípulos, las mujeres que estaban con él, y Marta quería la ayuda de María, porque por supuesto era mucha gente. Entonces comenzó a preocuparse, dice, ¿cómo voy a hacer yo para servirle a tanta gente sola? Entonces la Biblia dice en primer lugar cuál era la clave. La clave es que se estaba preocupando con los quehaceres y no disfrutando de la visita del Señor Jesús. Esto es como invitar a un predicador y en el momento de la prédica usted se ponga a hacer otras cosas.
porque también hay que hacerlas. De pronto viene el predicador a la iglesia, en ese momento hay que limpiar afuera la entrada principal, vamos a barrer, mientras el predicador está predicando, ¿verdad? Que parece que no suena muy coherente, pero es lo que realmente estaba pasando, porque cuando nos preocupamos con muchos quehaceres, dejamos a un lado lo que es lo importante, que es ponerle la atención y el tiempo al Señor. Pero hay una buena característica también aquí inmersa, no todo es malo. Una característica buena también de Marta, como una característica de siervo, es que estaba presta a servir en todo tiempo. Ella no dijo, Señor, no vengas ahora, mira que solo estamos mi hermana y yo, y ustedes son muchas personas. No, más bien ella tomó la iniciativa y estaba presta a servir en todo momento. Su problema no era que no esté dispuesta a servir, sino que se afanó en el servicio, se preocupó por las cosas y no por el Señor. Otra característica positiva de Marta es que era activa en el servicio, pero debemos tener en cuenta que la actividad también tiene que estar siempre bien canalizada, ¿verdad? Estamos haciendo algo para el Señor y la Biblia dice, todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Pero no debemos distraernos de Jesús, que es lo que estaba pasando con ella. El tema de los quehaceres le distrajo del verdadero propósito de escuchar la palabra de Dios. Y no sé si ha pasado, pero bueno, en otras iglesias he visto de pronto que viene el grupo de alabanza, está tocando y cuando comienza la prédica salen toditos. ¿Verdad que no parece coherente? Entonces, ¿a qué vienes? ¿Vienes a tocar o vienes a escuchar y aprender del Señor? ¿Somos músicos o somos siervos y discípulos? Entonces, esto también tiene mucho que ver aquí, porque Marta era de las que lo invitaba, pero estaba activa en el servicio, estaba haciendo muchas cosas, pero en el momento de la palabra no le estaba oyendo. Entonces, que esas cosas no nos pasen a nosotros también. Cuando hay mucha preocupación, cuando estamos cargados y cuando sentimos que parece que estoy haciendo todo solo, vienen dos problemas, los enojos y las quejas. Y es fácil ver y criticar a los demás quienes parecen no hacer tanto como nosotros. Ay, que si el hermanito tal hiciera lo mismo que yo, o me ayudara al menos un poco. Marta se enfadó con su hermana al punto de regañarla públicamente por no ayudarla. Dijo, estaba Jesús, se acercó a Jesús, recuerde que estaban los discípulos, estaban las mujeres que le acompañaban, pero delante de todas estas personas le hizo quedar mal a su hermana. Y para nosotros puede decir, oh, pero qué terrible, pero tal pronto su hermana lo merece, porque en realidad no estaba haciendo absolutamente nada. Vamos a ver qué es la respuesta de Jesús más adelante, pero veamos las palabras de Marta. Ella extiende esta queja a Jesús y le dice, no te da cuidado, o sea, está diciendo, Jesús, ¿acaso a ti no te importa? ¿No te importa a ti de que mi hermana no me esté ayudando? Así que no era el servicio de Marta lo que estaba mal, sino la actitud de Marta en el servicio. Y eso es lo que debemos tener cuidado también. ¿Cuál es la actitud que tenemos mientras estamos sirviendo? Si servimos por necesidad simplemente, o de pronto podemos ver que en el ministerio nos frustramos, estamos con enojos, con quejas contra los hermanos, peleamos entre nosotros, porque pensamos que otro no lo hace bien o no está haciendo lo mismo que yo o no está haciendo tanto como yo estoy haciendo. La verdad es que en el ministerio también nos pasamos quejándonos entre los hermanos y eso es como quien dice un secreto a voces. Pero la Biblia nos enseña el secreto para no estar con esa actitud. Y el secreto es simple, estar a los pies de Jesús. Porque la actitud de María, en cambio, era una actitud totalmente diferente. En ningún momento dice la Biblia que se levantó y se defendió o atacó a su hermana, sino que ella seguía escuchando la palabra de Dios. Que nada le distraiga de escuchar la palabra de Dios. Así que un consejo para los siervos es no estresarnos demasiado. ¿Y cómo se puede hacer eso? Repito, estando a los pies de Jesús, y vamos a ver lo que Jesús responde en los versos 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitada. A consecuencia de estar ansiosa, de estar inquieta, Marta perdió la paciencia contra su hermana y aún con Jesús. Y eso también nos puede pasar a nosotros, somos humanos y en cualquier momento nos distraemos y puede pasar esta cosa. Y uno de los males de este tiempo es el famoso estrés. ¿Y qué es el estrés? La definición es que es la presión o tensión física, mental o emocional. Cierto nivel de estrés es bueno.
Es bueno en el sentido de que, por ejemplo, cuando usted va al gimnasio, aplica un poco de estrés a los músculos y es bueno porque los desarrolla. Pero en este caso, cuando nos afanamos, en cambio, ese nivel de estrés no es un estrés saludable. Entonces, este estrés que se menciona aquí, este afán que se menciona aquí, hablan de cosas como la ansiedad, la preocupación, los problemas, las quejas. Y esas son las cosas con las que es difícil lidiar y con que ese nivel de estrés ya es dañino para nuestra salud. Y la Biblia nos dice en Filipenses 4, los versos 6 y 7, por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la Biblia está hablando de algo aquí. Dice, esta es la fórmula para que no te vayas a estresar. Dice, en primer lugar, para que no estéis afanosos, tienes que orar. Y tienes que poner todas tus necesidades en manos de Dios. Por eso dice aquí, con toda oración y ruego. Y a continuación, con acción de gracias, porque les entiende que la oración viene con fe, diciendo, gracias Señor, porque he puesto en tus manos mis necesidades y sé que tú vas a suplirlas. Y luego de hacer eso es que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque si confiamos en Dios, sabemos que Él ya sabe las peticiones que tenemos, las necesidades que tenemos, y Él va a actuar en base a eso. Yo voy a descansar porque ya no estoy yo trabajando en eso, sino Dios está trabajando en eso. Eso no significa que se va a descuidar, lo que significa que usted va a confiar en que Dios ya tiene un plan y sabe cómo proveerle. En Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y esto también es muy importante en estos tiempos de pandemia, cuando la economía cayó, ha caído mucho en muchos lugares. Entonces debemos aprender de esto, porque dice, echa sobre el Señor tu carga. Y luego dice, Él te va a sustentar. Así que tranquilo, de todas formas, aunque parece que no hubiera nada, Dios se va a encargar de sustentarte. Aunque por ahora parece que las cosas van mal, dice al final, Él dice, no dejará para siempre caído al justo. En Mateo 6, 25 también se nos da un poco más de instrucciones acerca de este tema del afán. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor está poniendo como prioridad la vida misma. Así que volviendo al Evangelio, ella no solo se perdió el estudio bíblico que Jesús estaba presentando, sino que también criticó a María por aprovechar el estudio bíblico. Imagínense. A veces estamos así, ¿no? Ni yo lo aprovecho y encima critico al que sí quiere aprender. Esas son actitudes en las que a veces podemos caer y debemos tener cuidado. Y no solo en la iglesia, no solo en el ministerio, sino a veces en la misma familia. A veces uno no quiere, el tema de la superación personal no es malo, teniendo en orden las prioridades, por supuesto, pero a veces nosotros no nos superamos y nos enojamos contra quien sí lo está haciendo. Volvamos a otros consejos a los siervos. Deja que el Señor te corrija. Seguramente las palabras de Jesús a Marta no fueron del total agrado para ella, ¿verdad? Los siervos que son activos también deben aceptar las reprensiones. Jesús le estaba dando un sano consejo. Le estaba diciendo, Marta, Marta, le está tratando con amor. Le dice, estás muy afanada. Tranquila, María le está poniendo como ejemplo a su hermana. María ha escogido una parte buena y lo que dice es, solo una cosa es necesaria. ¿Qué quiere decir? Que en el ministerio a veces también nos podemos cargar de cosas innecesarias. Entonces desecha lo que sea innecesario y quédate con lo que sea imprescindible. María hizo una elección. Y lo que dice el verso, ella escogió simplemente aprender del Señor, escuchar la palabra, crecer de una manera espiritual también, porque eso es necesario, es importante. A la hora de la prédica, por ejemplo, cuando estamos en prédicas virtuales, ¿se acuerda? Con el tiempo de la pandemia, gracias a Dios, se ha podido usar las redes sociales y se transmitían los servicios, se hacían servicios online. Pero es bueno sentarse y aprovechar, darle el tiempo a eso, porque está escuchando la palabra de Dios y dejar los otros quehaceres para un momento diferente, cuando sea el momento de los quehaceres también. Porque a veces tenemos que sopesar lo importante contra lo urgente. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Lo importante o lo urgente. Por ejemplo, lo urgente es que nuestros invitados estén a punto de llegar y que no queremos que vean nuestra casa sucia, los calcetines por todos lados y los zapatos en medio de la sala.
Pero, ¿qué hacemos en ese momento? Viene visita, decimos a los niños, ven, ayúdanos, hay que recoger todo esto, etc. Mientras que en cambio lo importante es enseñarle a nuestros hijos lo necesario y lo importante de tener una buena conducta y estos hábitos de no dejar las cosas por cualquier lugar y todo lo demás. Porque cuando hacemos esto, decimos, esto es urgente, hay que dejar esto, hay que sacar las medias, hay que sacar los zapatos, guardarlos porque viene visita. Lo que estamos diciendo realmente a nuestros hijos es, solamente estamos guardando apariencias, porque si hubiéramos puesto lo importante antes, las medias nunca hubieran estado botadas, los zapatos nunca hubieran estado en la sala. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchas de las cosas urgentes se vuelven urgentes porque no le damos prioridad a lo necesario o a lo importante. Lo importante es instruir a nuestros hijos, pero a veces se vuelve urgente cuando son sometidos a prueba de esa instrucción. Entonces debemos ver qué es lo que tenemos que priorizar, lo importante, lo urgente. Hay muchas cosas que como latinos a veces dejamos a última hora. En años anteriores, por ejemplo, en mi país, cuando las matrículas de los carros vencían a fin de año y toda la gente en fin de año y se aglomeraba todo el mundo a tal punto que mucha gente no alcanzaba a matricular a sus carros y no podían sacarlos a circular. Y se quejaban contra el gobierno diciendo, es que no nos han dado suficiente plazo. Han tenido todo el año, pero simplemente lo dejaron para última hora. Entonces se vuelve urgente cuando era importante haberlo hecho más temprano. Entonces eso también pasa en nuestra vida, en la casa, en el ministerio. ¿Qué es lo que está pasando que es urgente ahora, que de pronto se pudo evitar cuando si lo hubiéramos hecho en el momento que era importante? Así que a veces es bueno ponerle pausa a nuestras urgencias y ponderar lo importante para evitarnos futuras urgencias. El ejemplo que un ejemplo es que Jesús se apartaba a orar. Era importante que vinieran la gente, era urgente. La gente venía y decía, Señor, sánanos porque estamos enfermos, otros estaban endemoniados, etc. Y Jesús los atendía, pero llegaba un momento y dice, bueno, esta es hora de la oración, espérenme, yo me voy. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que diste que hiciera. Jesús no se desenfocó tampoco de lo que él tenía que hacer. Él dijo, esta es mi misión y la obra que he venido a hacer, esto es lo que voy a hacer. No se estaba cargando con cosas innecesarias también. En Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Está hablando de prioridades también aquí porque está diciendo, ¿por qué gastas cosas que incluso van a afectar tu economía en las cosas que no te van a aprovechar? ¿Por qué gastas en lo que es pan? En lo que no es pan, por ejemplo. El pan nos aprovecha, es necesario para nuestro sustento todos los días, pero a veces preferimos otras cosas y muchas personas en este tiempo no tienen para comer, pero tienen para los planes de teléfono, que es más importante. Luego dice, pero es que no he comido, pero estás gastando en el plan del teléfono. Y Jesús dice, tu vida es más importante. En Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. A veces nos distraemos en estas cosas, nos ponemos a debatir cosas que no nos llevan a ninguna parte y lo único que termina es en enemistad entre los hermanos. Y por eso el consejo a Tito es, evita esas cuestiones y esas discusiones porque no tienen ningún provecho. Y también hay personas que pierden el tiempo de otra manera. Por ejemplo, en Job 15:31 dice que no confíe en la vanidad engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. ¿Qué es lo que está diciendo? A veces nuestras prioridades cambian el orden y nuestras prioridades son las cosas pasajeras de la tierra, las cosas banales, las cosas de la vanidad. Por ejemplo, no sé, de pronto alguien dice, no, yo tengo el carro del año pasado, pero el vecino tiene el carro de este año. No, yo necesito el carro del próximo año para ganarle al vecino que tiene el carro de este año. Y así a veces comenzamos a tener ese tipo de competencias en cosas, poniendo prioridad de importancia en cosas que no son tan importantes. El carro puede haberle costado mucho, de pronto usted tiene el dinero para gastarlo, pero su relación con Dios, eso es más importante. En vez de preocuparnos lo que tiene el vecino, lo que tengo yo y todo eso, preocúpese de su relación con Dios cada día. En otras ocasiones a veces también priorizamos las cosas sin valor, que no edifican o simplemente son inútiles. Y se podría decir que este relato de la vida de Jesús nos muestra tres tipos de personas que siguen a Jesucristo. Hay gente como María, dice, los que priorizan su relación con Dios y se sientan a los pies de Jesús. También hay gente como Marta, los que van con diligencia y con la mejor intención de servir a Dios, pero sin añadir la buena parte, y el enfoque se sale del Jesús y termina resultando en frustración. Y también hay personas que no hacen ninguna de las dos cosas, ni quieren estar con Jesús
ni quieren servirle, ni quieren escuchar sus palabras y simplemente están ocupados en sus propias búsquedas. ¿En cuál de esos 3 puntos nos ubicamos nosotros? Una cosa es necesaria, ¿verdad? La elección de María fue la mejor y Jesús dijo, esta no le será quitada. Y lo que es necesario según la Biblia, según 1 de Juan 3:7, es necesario nacer de nuevo. Esas son cosas que de verdad son necesarias. También es necesario, como dice Juan 3:30, que Él crezca y que nosotros menguemos. La gloria es para el Señor, ¿verdad? Es necesario adorar al Señor, como dice Juan 4:24. En Juan 9:4 también dice que es necesario hacer las obras que Él me envió, las obras que Dios me ha puesto a hacer en la tierra. Y Lucas también, cuando Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cuando especialmente usted está en el ministerio, eso es importantísimo, en los negocios de mi Padre, el poder ser parte de este reino. Es un honor, es un privilegio poder ser parte de Él. Todas estas cosas son necesarias, son el deber de cada persona que ha conocido al Señor. Es un deber para una persona nacer de nuevo. Para todo cristiano es importante nacer de nuevo. Si está en un ministerio o no, es importante nacer de nuevo. Es importante crecer, es importante servir, es importante adorar para todo cristiano. Pero especialmente si está en el ministerio, debe dar ejemplo de todo ello. Dios debe ser primero. ¿Cómo podemos demostrar que amamos verdaderamente a Dios, por ejemplo, y queremos sus enseñanzas? Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Esto también tiene que ver, ¿no? La evidencia que amamos a Dios es nuestra lucha por obedecer, no las excusas para desobedecer o justificar mi desobediencia. Desarrollar un carácter justo según la palabra de Dios, también eso es importante. En 2 de Timoteo 5:16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Significa, la palabra nos instruye y la importancia de que nosotros estemos preparados. La pregunta es si lo estamos haciendo, si en verdad estamos aprovechando el tiempo en ser instruidos y en estar preparados para toda buena obra. Y por supuesto, buscar primero el reino de Dios. En el Sermón del Monte, Cristo enseñó varios de los principios cristianos de la vida, los que son más importantes. En Mateo 6:33 dice, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Jesús está poniendo en orden, ok, lo primero, lo más importante, las prioridades de un creyente y las prioridades del ministerio es estar pasando tiempo con Dios. Busca el reino de Dios y su justicia primero. Y luego las otras cosas serán añadidas, lo que necesitamos, las cosas en el ministerio mismo, la provisión para el ministerio mismo, todo eso va a ser añadido al momento en que usted pone primeramente el reino de Dios. Lo mismo pasa en su casa. A veces el matrimonio no va bien y dice, me voy a enfocar en hacer esto el matrimonio. No está mal, pero enfóquese en Dios primero para que Dios sea el que tome el control y pueda pues cambiar su matrimonio, porque las cosas se van a alinear de una manera diferente. ¿Cuáles son las prioridades que usted tiene? ¿Cuáles son las cosas a las que usted le está dando todo el empeño, le está dedicando tiempo, le está dedicando amor, le está dedicando recursos? ¿Cuáles son esas cosas? A lo que dedica amor, tiempo, recursos, esas son sus prioridades. A veces estamos en el ministerio y simplemente, como ya estamos sirviendo, no voy a dar ofrenda. Pero la ofrenda es parte de, la Biblia habla de que es más bienaventurado dar que recibir. Y no solo estoy dando el servicio. A veces pensamos que con que dar el servicio es suficiente. No, pregunta, ¿usted piensa que Dios quiere solo un poquito de usted o que Dios quiere todo de usted? Y la respuesta está en la Biblia, ¿verdad? Dios quiere todo de nosotros. No solo un pedacito, no solo un par de horas, un domingo. Dios quiere todo en nuestra vida, por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario ir creciendo en Él. Y así nuestras prioridades estarán en orden. Así que no tiene que ver con el desarrollo personal y todo eso. No hay nada de malo en ser un PhD, no hay nada de malo en ser un médico, no hay nada de malo en esas cosas. Lo que está mal es que descuide su relación con Dios por esas cosas, que es diferente. Conclusión, hay consejos a los siervos aquí de cómo comportarse en el ministerio, así que síganlos. No perdamos el tiempo con cosas innecesarias. No se cargue con demasiadas cosas por hacer, terminará cansado, fatigado y quejándose. Lo necesario se hace antes que lo urgente y no se deje frustrar, seleccione lo que sí debe hacer. Priorice lo importante sobre lo urgente, como lo que vimos hace un rato, y por supuesto busque primero el reino de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por
el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos has enseñado y ayúdanos a ponerlo por obra, Padre. Ayúdanos a ser activos en el ministerio, pero sin desviarnos de la atención principal que debe estar en ti. Ayúdanos a